There's no work that you've forsaken, and I won't begin right now. I need more. Ooh. More of who you are. And Lord, I know. Ooh. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Roberto Casillas. Bienvenidos otra vez a otro estudio a Capilla Calvario de Azusa. Sigue la familia de Oscar enfermos. Entonces voy a dar otra enseñanza esta semana. Y voy a dar enseñanza sobre la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 3 a 6. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Yo sé que hay varias familias que están enfermos con diferentes cosas. Entonces, gracias por acompañarnos sobre Facebook o YouTube. Pero yo he estado dando un estudio sobre teniendo experiencia con Dios. El título de la enseñanza de esta noche es Unirse a Dios requiere obediencia. Ok, vamos a leer en primera carta de Juan, capítulo 2, 3 a 6. Y dice así: podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Vamos a orar. Dios, muchísimas gracias por dándonos la oportunidad de reunirnos así a través de enfermedad, a través de diferentes circunstancias. Podemos juntarnos juntos así sobre el internet, Dios. Y es una bendición grande. Es evidencia de tu amor y la fidelidad que tienes para nosotros, Dios. Que podemos hacer esto, Dios, en el domingo. Así que por fe acercamos a escuchar, por fe queremos nuestro corazón abierto, nuestras mentes abiertas y nuestra voluntad listo para hacer todo lo que los has pedido de nosotros. Dios, sabemos que nosotros no somos dueños de nosotros, pero estamos comprados con algo que no es como oro o plata, pero estamos comprados por medio de la sangre preciosa de Jesucristo. Entonces, Dios, como tus siervos, como tus hijos, queremos escuchar de ti, queremos obedecerte a ti. Entonces, ven, encuéntranos en este lugar. Te pedimos esto en nombre de Jesús, para su gloria. Amén. Sigo dando estudios sobre teniendo experiencia con Dios. No sé, tal vez estos estudios son para mí, ojalá que estos estudios son para ustedes. Pero yo sé que Dios quiere que nosotros tenemos una experiencia con Él. No más no conocer de Él, pero conocer a Él. Si lo miramos en el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento, que Él quiere que nosotros conocemos a Él. Si no, esa es la historia desde el principio, ¿verdad? Desde Adán y Eva, que cuando Dios mismo caminaba con Dios, con Adán y con Eva, y después de que pecaron, por el pecado se alejaron de Dios, pero Dios
ya tenía un plan de juntarse, reunirse otra vez con las personas que él creó. Entonces, desde entonces hasta hoy día, Dios tiene ese deseo que nosotros estemos con Él, que podemos experimentar a Él y tener un camino cerca de Él. Entonces, escogí este título, Unirse a Dios requiere obediencia. Si estábamos con nosotros la semana pasada, el título era Unirse a Dios requiere ajustes. Y voy a hablar un poquito más de eso, pero hablamos que para obedecer a Dios, muchas veces hay ajustes que tenemos que hacer para alinearnos, para estar en una posición para obedecer a Dios. Entonces esta es la segunda parte, es la obediencia de Dios. Y en estudiando esto y leyendo de esto, vemos que hay muchos pasajes hablando de obediencia al Señor. He leído yo, afuera de la Biblia, personas que han obedeciendo a Dios, personas que desarrollan un amor con Dios y llegan al lugar de donde harían cualquier cosa que Dios le diría. Un estudiante universitario sintió que Dios dirigía que se bautizaba, pero su padre era ateo y estaba firmemente opuesto a su bautismo. Él amenazó terribles consecuencias si ella cumplía su compromiso a ser bautizada. Sin embargo, declaró que debía hacer lo que Dios le decía que hiciera. Y en el servicio en que se bautizó, tembló de miedo. Cuando sus amigos la llevaron a casa, encontró sus maletas empacadas y sentado en el escalón del frente, ella no era bienvenida en su propia casa. Otros han vendido sus casas y se fueron a servir en misiones. Algunos donaron automóviles. Muchos hicieron grandes sacrificios económicos. Mucha gente, por su devoción a Cristo, hicieron cualquier cosa que el Señor les preguntó. Esto no fue porque tuvieron miedo o sintieron culpables, sino porque habían llegado a experimentar el amor de Dios de una forma transformada de vida. Y ahora no había nada que ellos no harían por su Señor. En realidad hay una relación entre el amor y obediencia. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, 15 y 24, Jesús dijo, si me aman, guardan mis mandamientos. El que no me ama, no guardará mis palabras. La obediencia es la expresión externa de tu amor por Dios y la recompensa por la obediencia es que Dios hará el mismo conocido por ti. Así que si tiene un problema de obediencia, tenemos un problema de amor. Y en ese versículo encontramos la llave y la evidencia donde estamos con nuestro Señor. La llave es que hacemos o cumplimos los mandamientos de Dios porque y con el amor de Dios. Por ejemplo, en mi casa, ¿verdad? Mi esposa me pide hacer cosas que tal vez no estoy de acuerdo o para ser honesto, no lo quiero hacer. Pero por amor,
¿verdad? Por amor hago esas cosas. Y no es porque me siento culpable o tengo miedo que tal vez no me va a castigar, no me va a hacer cena. Tal vez a veces, pero por la mayoría es porque de veras amo a mi esposa. Entonces eso es la llave en haciendo los mandamientos de Dios. Hacemos cosas por Él porque amamos a Él. Pero también es evidencia, ¿verdad? Si tenemos un problema obedeciendo al Señor, tenemos un problema en amor de Dios. Jesús dijo, porque quien hace la voluntad de mi Padre en cielo, esa persona es mi hermano, mi hermana y mi madre. Mateo 12, 50. Jesús dijo en claro que la obediencia es el resultado de nuestra relación de amor con Dios. Santiago, en su carta a los creyentes, enfatizó que la fe sin obediencia activa es completamente inútil. Cuando los discípulos obedecieron a Jesús, vieron y experimentaron el poder de Dios trabajando en y alrededor de ellos. Cuando no actuaron con fe, no experimentaron su obra poderosa. ¿Verdad? Algo simple, ¿verdad? Algo sencillo, pero no a todas veces fácil. ¿Qué es la obediencia? Los siervos de Dios hacen lo que Él manda, obedecen. El sirviente no tiene la opción de decir si desea o no obedecer. Elegir no hacer lo que Dios manda es rebelión y tal desobediencia tiene consecuencias. La gente es naturalmente egocéntrica, queremos complacernos a nosotros mismos. No nos gusta que otros nos digan qué hacer. Jesús le dijo en una parábola sobre la obediencia. ¿Pero qué piensas? Un hombre tenía 2 hijos. Fue al primero y le dijo, hijo mío, ve, trabaja en el viñedo hoy. Él respondió, no quiero. Cambió de opinión y se fue. Entonces el hombre fue al otro y dijo lo mismo. Lo haré, Señor, respondió, pero no fue. Mateo 21, 28 a 30. ¿Qué hijo hizo la voluntad de su padre? Fue el que dijo no, pero luego se arrepintió, o el que dijo sí, pero nunca fue. El primero hijo, por supuesto, eso es que él obedeció. Eso es el que obedeció al Padre. La obediencia significa hacer lo que se manda. ¿Cuánto mejor ser un niño que inmediatamente dice sí y luego rápidamente va y obedece? Obedezca lo que ya saben que es la voluntad de Dios. Leí acerca de un adolescente que consiguió un trabajo de medio tiempo sirviendo comida rápida. En inglés es fast food. Fue un agitado trabajo agotador por un salario mínimo. En poco tiempo, su hermano más joven le ofrecieron un trabajo similar en un restaurante de comida rápida o fast food. Observando la experiencia que tuvo su hermano, respondió, no gracias, yo creo que me saltaré las cosas serviles y pasaré directamente a ser manager. Cristianos podemos hacer igual como este joven. Anhelamos una asignación importante de Dios, pero no estamos dispuestos a demostrar nuestra fidelidad en las tareas más pequeñas y
aparentemente menos importantes. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué una asignación importante de Dios no ha venido a tu camino? Considere su obediencia en lo que Dios ya te ha mostrado. Dios de los 10, por ejemplo, los 10 mandamientos, ¿estamos obedeciendo esos mandamientos? Jesús nos ordenó amar a nuestros enemigos. ¿Estamos haciendo eso? ¿Estamos haciendo todo lo que sabemos en difundir el Evangelio a todas las naciones como Cristo ordenó? Mateo 28, 18 a 20. Los mandamientos de Dios no se dan para que podamos elegir o escogemos a los que queremos obedecer. Él espera que hagamos todo lo que los dice. Cuando somos fieles y obedientes en el pequeño, Él confía en nosotros con más. Es algo bien lógico, ¿verdad? A veces pensamos que no estamos haciendo mucho que Dios, queremos hacer más por Dios, pero hemos hecho las cosas que Dios ya sabemos que debemos hacer. En lo lógico es igual en nuestro trabajo, en nuestros hogares, ¿verdad? Las cosas pequeñas que piden de nosotros. Si somos fieles en hacer esas cosas, podemos estar más encargados de cosas más grandes. La obediencia en cosas chiquitas es muy, muy importante. Orar por una persona, tomar tiempo en hablar con una persona, yendo a la iglesia, ¿verdad? Levantarse uno temprano, poner su alarma tal vez una hora después de normal para estar a los pies de Jesucristo, obedeciendo, sirviendo nuestra familia, esposa, hijos. Esas cosas que lo que hizo Jesucristo, lo que pide de nosotros, esas cosas los enseña, los entrena para que Dios puede darnos más responsabilidades más grandes. Como hemos dicho, Dios siempre ha estado obrando en nuestro mundo y ahora está activo donde tú estás. Cuando Dios es listo para involucrarse en una tarea, Él tomará la iniciativa para revelar lo que está haciendo o lo que está a punto de hacer. Cuando lo haga, esta será su invitación para que nosotros los podemos unirnos a Él. Unirse a Dios puede requerir grandes ajustes en nuestras vidas para que Él que cumple su voluntad a través de nosotros. Cuando comprendemos lo que Dios ha dicho, cuando sepamos lo que está a punto de hacer y cuando hayamos hecho los ajustes necesarios en nuestra vida, queda una respuesta a Dios. Para experimentarlo obrando en nosotros, a través de nosotros, debemos obedecerlo. Llegamos a conocer a Dios por experiencia mientras lo obedecemos y Él realiza su obra a través de nosotros. Todo este proceso puede suceder rápidamente o puede extenderse por un largo periodo de tiempo. Aquí llegamos al momento de la verdad, ¿verdad? En el proceso de experimentando a Dios, la obediencia es nuestro momento de verdad. Nuestra obediencia o la falta de ella revela lo que creemos acerca de Dios. Determina si experimentamos
Su poderosa obra en nuestras vidas determina si llegaremos a conocerlo más íntimamente. El Espíritu Santo es nuestro maestro y nuestra guía, ayudándonos a confiar en Dios y obedecerlo. Pero tú eres quien debe de responder en obediencia. Nadie más puede hacerlo por ti, ni por mí. Solamente nosotros podemos responder en obediencia. Cuando confiamos en Dios y actuamos para obedecerlo, nuestra fe y nuestra intimidad crece en Él. Como en primera carta de Juan 2, 13-6 dice: así es como estamos seguros de haberlo conocido, manteniendo sus mandamientos. El que dice no he llegado a conocerlo sin guardar sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente en él se perfecciona el amor de Dios. Así que, así es como sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe caminar como él anduvo. Y también, asimismo, Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, pero solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En ese día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Les anunciaré: nunca los conocí. Apártate de mí, ley, rompedores. Mateo 7, 21-23. Estos versículos son muy fuertes, ¿verdad? En realidad, ¿verdad? Quiere significar que podemos estar engañados. Podemos decir que estamos bien con Dios, que estamos caminando con Dios, que todo va bien entre nosotros y Dios, ¿verdad? Podemos decir, ok, yo sé que soy un pecador, yo sé que tengo faltas, pero el engaño está tan enterrado en nuestro corazón hasta el momento cuando alguien muere y está parado frente al reino de Dios, a su reino, y ellos hasta ese momento dicen: wow, yo estoy bien con Dios, yo no puedo esperar hasta que entro al cielo. Pero en ese momento Dios a muchos dice, no a poquitos, pero a muchos le va a decir: nunca los conocí, apártate de mí, los que quebran la ley, los que no siguen, no guardan los mandamientos, los que continúan quebrando la ley de Dios, no obedeciendo la ley de Dios. Es fuerte, yo sé, es fuerte. Pero siempre miramos en las Escrituras que, especialmente para los hijos de Dios, que Él no condene, pero Él los habite, los ayuda a reflexionar, a reconocer dónde estamos con Él. Y más, si de veras no estamos caminando con Dios, no somos hijos de Dios, no somos nacidos otra vez, más este versículo te pertenece a ti, que tomas el momento a reflexionar qué es, cómo son las acciones del pasado, cómo sigues tratando de guardar los mandamientos. Estás guardando, estás creciendo en obediencia, estás creciendo en amor de Dios. O nomás estás tratando de guardar leyes sin tener una relación con Dios. Es importante. Porque sabemos que Dios los ama.
nunca deberemos dudar una directiva de Él. Dios es amor, Dios los ama, entonces no debemos de dudar una directiva de Él. Siempre será correcto y mejor sus mandamientos, su voluntad. Cuando Él expresa su voluntad, no debemos simplemente observarla o discutirla o debatirla. No estamos llamados a luchar con esos mandamientos como muchos lo hacen. Debemos obedecerlos. Esto es lo que dicen las Escrituras sobre la obediencia. Ahora bien, si obedecen fielmente al Señor, su Dios, y ten cuidado de seguir todos sus mandamientos que te doy hoy, el Señor tu Dios te pondrá muy por encima de todas las naciones de la tierra. El Señor te concederá una bendición sobre tus graneros y sobre todo lo que hagas. Deuteronomio 28, 1 y 8. Pero si no obedeces al Señor, tu Dios, con cuidado, siguiendo plenamente todos sus mandamientos y estatutos que te doy hoy, el Señor enviará contra ti maldiciones, confusión y reprende en todo lo que haces hasta que estás destruido y perecer pronto a causa de la maldad de tus acciones al abandonarme. Deuteronomio 28, 15 y 20. Obedéceme y entonces seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Debes caminar en todos los sentidos que ordeno para que te vaya bien. Jeremías 7, 23. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces las cosas que digo? Te mostraré cómo es algún que viene a mí. Escucha mis palabras y actúa en consecuencia. Él es como un hombre que construyó una casa, que cavó un pozo, el crecimiento sobre la roca. Cuando vino la inundación, el río chocó contra esa casa y no pudo sacudirla porque estaba bien construida. Pero el que escucha y hace no actuar es como un hombre que construyó una casa en el suelo sin fundamento. El río se estrelló contra él, inmediatamente se derrumbó y la destrucción de esa casa era genial. Lucas 6, 46 a 49. Jesús le respondió y dijo: mi enseñanza no es mío, pero es del que me envió. Si alguno quiere para hacer su voluntad, comprenderá si la enseñanza es de Dios o si estoy hablando por mi cuenta. Juan 7, 16 a 17. Dios bendice a los que obedecen. Deuteronomio 28, 1 a 14. Los beneficios de la obediencia están más allá de nuestra imaginación. Nación, pero incluyen ser pueblo de Dios. Ver Jeremías 7, 23. Tener una base sólida es una de las bendiciones de Dios cuando las tormentas de la vida se enforzarán. Lucas 6, 46 a 49. Y conociendo la verdad espiritualmente. Obedeciendo a Dios, conocemos a la verdad espiritualmente. La desobediencia es un serio rechazo de la voluntad de Dios. Deuteronomio 28, 15 a 68 habla de
los costos de desobediencia. Para un estudio adicional podemos leer sobre ese versículo y también sobre Deuteronomio 30, el capítulo 30 y 32. Son difíciles estos pasajes, pero es para tratar de habitarnos, para ayudarnos, para animarnos, para reflexionar, para llamar al Señor, para pedirle que los ayude a obedecer a Él. Estos versículos. El costo de la obediencia también son grandes. No podemos saber y hacer la voluntad de Dios sin pagar el precio del ajuste. Calcular el costo de seguir la voluntad de Dios es uno de los principales ajustes que tendrá que hacemos. Está a punto de contar el costo de muchos dejan de seguir a Dios. Es a este punto que muchos, ¿verdad?, cristianos o tal vez no cristianos, dejamos de seguir a Dios porque miramos que el costo está muy alto. De hecho, en este punto, muchos de los discípulos de Jesucristo se volvieron atrás y ya no lo acompañaron. Juan 6, 66. Las iglesias también deben de entender que la obediencia muchas veces requiere sacrificio. Una congregación no va a conocer ni experimentar los propósitos de Dios si los miembros no están dispuestos a pagar el precio de la obediencia. Los líderes de la iglesia hacen un poco favor a su congregación si no ayudan a su gente a comprender esta realidad. Y es a este punto, ¿verdad?, que yo confieso que es muchas veces donde me rindo. Cuando llego al punto de tener que hacer ajustes grandes o ajustes que toman mi sacrificio, de mi tiempo, mis esfuerzos, mi familia, que yo rindo. Y esta semana, llorando al Señor, hablando con el Señor, le pido como si un líder de la iglesia es difícil o un líder está aquí dando esta enseñanza, diciendo a la congregación, a ustedes que obedecen al Señor y yo no, muchas veces lo hago. Yo veo la fidelidad de Dios. Yo veo que Dios es bueno. No digo eso como excusa, pero quiero animar a ustedes, como yo me digo a mí mismo para animarme, que Dios es fiel, Dios es bueno, Él es paciente, Él los ayuda. Pero nosotros tenemos que tomar esos pasos, tenemos que tomar ese paso. La Biblia dice que si los acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. A veces por desobediencia, a veces por cualquier razón, los alejamos de Dios y miramos que estamos lejos de Dios, sino que es difícil decir que vamos a tener que tomar esos pasos, acercarme de Él, está tan lejos. Pero Santiago dice que si tomamos ese paso a Él, Él viene desde donde está, desde donde alejamos nosotros de Él viene desde allá y se reúne con nosotros porque Él los quiere mucho. Saúl era un fariseo. Estaba firmemente establecido en las estructuras religiosas de Jerusalén, de su secto. Buscó sin piedad a los cristianos para encarcelarlos y matarlos. Luego,
En un camino a Damasco, Saulo, se encontró con el Cristo vivo. El Salvador resucitado le dijo a Saulo, que había sido elegido para predicar el Evangelio a los gentiles, y Saulo tuvo que cambiar completamente su vida. Incluso hasta su nombre fue cambiado a Pablo. Pasó de seguir a los cristianos a proclamar que Jesús es el Cristo. Para Pablo, la decisión de obedecer a Cristo fue costoso. El perseguidor se convirtió en perseguido. Fue golpeado y encarcelado muchas veces, y su vida estuvo constantemente en peligro con el establecimiento religioso que una vez ayudó a dirigir. Seguir a Dios con frecuencia conduce a críticas mal entendidos. Jesús le dijo a sus seguidores que esperaban persecución si lo siguieron a Él. Juan 15, 18 a 21. Pablo concluyó una carta que dice: llevo las marcas de Jesús en mi cuerpo. Gálatas 6, 17. Pablo no tuvo estas experiencias antes de que comenzó a hacer la voluntad de su Señor. Aun como Pablo mantuvo que la única pasión consumidora de su vida fue querer conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó los muertos, sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. No quiere decir que haya logrado, Pablo continúa, estas cosas ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Filipenses 3, 10 a 12. El apóstol describió sus ajustes de esta manera: he llegado a ser todo para todos, para que todos los medios puedan salvar a algunos. 1 Corintios 9, 22. Las Escrituras están llenas de ejemplos de costosos ajustes y obediencia. Nos podemos poner a pensar a Moisés y los israelitas. Cuando Moisés hizo lo que el Señor lo ordenó, y él le dijo al faraón librar a Israel, ¿cuánto les costó a los israelitas? Su trabajo se incrementó y los israelitas fueron golpeados. Finalmente fueron liberados, pero los israelitas pagaron un alto precio para que su líder hiciera la voluntad de Dios. Ver Éxodo 5, 1 a 21. Jesús y María siendo su mamá. Cuando Jesús fue a la cruz, ¿cuál fue el costo para su madre mientras lo vio sufrir y morir? ¿Hay algo más experiencia agonizante que ver a su hijo ser cruelmente torturado? Ver Juan 19, 17 a 37. La obediencia de Jesús puso a su madre a través de una experiencia que quebró su corazón, y su obediencia trajo temor y dolor a la vida también de sus discípulos. Por Jesús, para hacer la voluntad de Dios,
otros soportaron un alto costo. Pablo y Jason. Jason lo digo en inglés, no creo que es Jasón en español. Pero cuando Pablo predicó obedientemente a los gentiles en Tesalónica, muchas personas respondieron al mensaje del Evangelio. Sin embargo, otros que se oponían a la obra de Dios renunciaron violentamente y descargaron a su enojo sobre algunos de los cristianos locales. Jason, un partidario de Pablo, junto con algunos otros cristianos, fueron arrestados por una turba alborotada y acusados de traición debido a su asociación con el predicador, con Pablo. Con frecuencia, la obediencia de Pablo puso en peligro la vida de aquellos que estaban con él. Hechos 17, 1 a 9. No debemos pasar por alto este elemento real en el conocimiento y haciendo la voluntad de Dios. Dios revelará sus planes y propósitos para nosotros. Nuestra obediencia los costará a nosotros y los que están alrededor de nosotros. Por ejemplo, el costo para nuestra familia. Yo tengo una familia grande, mis papás, mis tíos, la familia de mi esposa, mis hijos. Tengo una familia grande. Entonces, yo tal vez reconozco la dificultad que tal vez ustedes tienen en los costos cuando afectan la familia. El pastor del libro Experimentando a Dios, el libro que estoy leyendo, ha estado leyendo por un tiempo, él mismo también tiene 5 hijos. Y cuando unos estaban jóvenes, Dios ordenó a su familia que dejara un pastorado fuerte y seguro en California aquí para ir a una congregación pequeña y con dificultades en Saskatoon, yo creo que es en Canadá, que esta iglesia no pudo mantener adecuadamente a su familia financieramente. Terminando durante los años, Dios a menudo le llamó fuera de su casa para hablar en otras iglesias y en muchas conferencias. Como resultado de su viaje y responsabilidades con la iglesia y el colegio bíblico, Marilyn, su esposa, a menudo tenía que cuidar solo a sus 5 hijos sin ayuda de él, mientras él estaba fuera del lugar. A veces ella pagó un alto precio para hacer lo que sintieron ellos, lo que Dios le pidieron. He escuchado mucha gente decir, realmente creo que Dios me está llamando, pero mis hijos me necesitan. No puedo hacer que mi familia pase por eso. O siento que Dios quiere que sirva en el campo misional, pero mis hijos merecen la oportunidad de vivir cerca a sus abuelos. Es cierto, nuestros hijos necesitan ser cuidados y es genial cuando piden vivir cerca de parientes, pero no creemos que si responderemos obedientemente a la actividad de Dios, Él cuidaría a nuestros hijos. ¿Cuál cree que sería el costo para nuestra familia si elegimos no obedecerlo? Y aquí a este punto, ¿verdad?, de mi estudio, realicé que hay un costo a una manera o al otro. Hay un costo en seguir al Señor, pero también hay un costo
en no seguir al Señor. Para nosotros tenemos que tomar esa decisión o realizar o pensar cuál es el costo más grande o cuáles los resultados más grande o peor. Creemos que Dios honraría nuestra obediencia en Él y que el Dios que nos llamó los ayudará a creer a nuestros hijos. Llegamos a creer que el Padre Celestial podría cuidar mejor de nuestros hijos que nosotros podemos. Creemos que Dios nos mostrará cómo relacionarnos con nuestros hijos de una manera que compensa el tiempo perdido con ellos. Ahora, no podemos dejar que eso se convierta en una excusa para descuidar a nuestra familia, pero cuando estamos obedeciendo al Padre, podemos confiar en que Él cuidará nuestra familia. Bueno, en resumen, tanto los ajustes importantes como la obediencia costosa vienen antes de que experimentemos la presencia y el poder de Dios. Muchos cristianos e iglesias llegan a este momento de la verdad y deciden que el costo es demasiado alto. Lo que a menudo no consideran es lo que puede que les cueste no obedecer. Cuando Dios te da una asignación, la obediencia puede requerir sacrificio por usted y por los que te rodean. Sin embargo, obediencia no es una opción. Se requiere de cada sirviente. Cuando obedeces, Dios logra lo que Él se propuso y se sentirá abrumado por la experiencia del poder y la presencia de Dios. Tú y los que te rodean llegarán a un mayor conocimiento de Dios. Yo pienso que un hijo de Dios tiene ese deseo profundamente, que podemos llegar a conocer a Dios más profundo. Tal vez es por desobediencia, no de obedecer a Dios, que no tenemos esa experiencia profunda con Él. En conclusión, tengo unas preguntas para ustedes. Esas preguntas tengo para mí mismo. La pregunta es, ¿alguna vez Dios lo he enviado a ustedes o a su iglesia a unirse a Él? Y se negó a hacerlo porque el precio era demasiado alto. Pídele a Dios que le revele cualquier desobediencia ha pasado en su pasado. Si Dios trae alguna que tenga en su mente, ponte de acuerdo con Él a confesar sus pecados. Entregue su voluntad, su vida nuevamente a su Señor y acuérdate que usted obedecerá sin importar el costo. Ore el punto de acuerdo con Dios en que todo lo que pide es razonable. Comprométate a pagar el precio para obedecer su voluntad. Empiece a mirar ahora para tener la primera oportunidad de obedecer que Dios pregunta. Aquí están las preguntas. Considera una directiva de Dios que haya obedecido. ¿Cómo experimentaste a Dios al obedecer a Él? ¿Hay algo que Dios tenga que enseñarte antes
¿Estabas dispuesto a obedecer? ¿Cómo ha costado a otros el seguir a Dios? ¿Cómo le ha costado a ustedes la obediencia de otros a Dios? ¿Ha sufrido alguna vez las consecuencias de obedecer a Dios? Y al final, si es así, ¿quién son ellas? Dios es bueno, no nomás está lleno de amor, es amor. No nomás está lleno de sabiduría, es sabiduría. Y también Dios es Señor, Señor de nuestras vidas, los ha comprado. Debemos de obedecerlo a Él. Pero obedecemos porque amamos a Él. Si no estamos obedeciendo a Él, tal vez es un problema de amor. Y es a ese punto que podemos llegar acerca de nuestro Padre, pedirle por perdón, pedirle por la ayuda en crecer en obediencia, en amor de Él. Vamos a orar. Dios, te damos gracias esta noche. Gracias que eres fiel, que eres bueno, aunque nosotros no somos. Dios, en este momento pido que por tu misericordia, con tu mano que está extendido a nosotros, que podemos poner nuestra mano en tu mano y caminar contigo más cercamente o nuevamente. Los que no te conocen, caminan contigo. Dios, pedimos que te acerques a ellos, abres ese corazón para que puedas entrar y para que ellos puedan recibirte a ti, tu palabra. Que Dios, todos nosotros podemos obedecerte, podemos caminar contigo más cerca y para que tú puedas estar glorificado. Que podemos ver, conocerte a ti, para que otros puedan verte, conocerte a ti, tu poder y tu amor. Gracias, Dios, que escuches nuestras oraciones. Entonces, por fe y con esperanza, lo pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Si ustedes tienen alguna pregunta, si ustedes quieren oración, están en la casa, ¿verdad? O donde sean, escuchando este mensaje, tenemos el número de teléfono por el Facebook, por el Internet, Instagram, YouTube. Tenemos información, tenemos un número de teléfono donde pueden llamar para que ustedes puedan recibir todo lo que necesitas de nosotros. Entonces, que Dios te bendiga. Muchas gracias. Here I surrender myself, set my